en... Ahí la tenemos. ¿Qué Hola, tal? Bienvenida. mucho, mucho gusto Hola, en estar aquí. Hola, ¿cómo estás? muy buenas noches. Igualmente, es un gusto tenerla aquí en nuestro live y así poder comenzar con este tema tan importante que yo creo que es la base y la raíz de todos nuestros traumas, de todos nuestros, sí, de todas nuestras heridas, ¿no? Todo comienza en la infancia. En la actualidad existe, por ejemplo, esta cuestión del mindfulness, ¿no? Que es el trabajar el ahora, el presente, pero ¿nos funciona a todos, Marta, el hecho del mindfulness o necesitamos siempre investigar nuestro pasado, hacernos preguntas para curar y sanar heridas? Bueno, aquí hay mucho, mucho para hablar. Casualmente hoy día hablaba con una amiga diciéndole, nosotros tenemos menos traumas que los jóvenes, porque nosotros ni siquiera sabíamos que éramos heridos, traumados, maltratados. A ti tu papá, tu mamá te pegaban y tú ni siquiera pensabas me están maltratando, sino tú decías, wow, me equivoqué. Te voy a decir algo, todo debe ser en equilibrio. Yo, sí, estando en presente funciona, estando presente estamos bien, etcétera, etcétera. Pero en este presente hay cosas que no logras asimilar, que no logras vencer y que tú dices, pero ¿por qué? Si yo estoy razonando que esto es así, de esta manera y de esta manera, ¿por qué me duele? ¿Por qué no puedo avanzar? Y tiene que ver con que tu estructura mental tiene un origen. Y si tú no entiendes tu estructura mental, tú no sabes lo que pasa y no puedes estar en presente. Entonces, definitivamente, tú tienes que entender por qué eres como eres para poder ajustarte y poder estar en presente. Ok. Bien, antes de continuar con el live, muchas gracias a las personas que se han estado conectando. Estamos con Marta Martínez. Ella es psicoterapeuta, coach de vida, profesional, empresarial y conferencista y nos va a acompañar en estos próximos minutos. Tenemos ya una pregunta de Cristian Ríos y dice, ¿cómo trabajar con nuestros padres para hacerlos comprender lo que nos lastima? A ver, en primer lugar, nosotros debemos entender que nuestro único poder está en nosotros mismos. Por lo tanto, yo no puedo hacer que mi novio cambie, que mis padres cambien, que mis hermanos cambien, que mis amigos cambien. Porque si yo quiero que ellos cambien, me va a morir en el intento. La gente no cambia si no le da la gana de cambiar. Entonces, yo no voy a estar toda la vida infeliz y triste porque mis padres no decidieron no cambiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar cómo hacer que eso no me afecte. Yo siempre tengo que trabajar en mí, no en esperar que los otros cambien. ¿Ok? Pero también existen, por ejemplo, estos tipos de heridas. Creo que la más común a lo mejor es la herida del abandono en los niños. ¿Cómo funciona esto en la adultez? ¿Qué tipo de personalidad puede desarrollar un adulto con esta herida no sanada? Cuando tú has sentido abandono en la niñez, porque cuando somos niños, la ausencia la traducimos como abandono, porque puede ser que tus padres se fueron a trabajar a otro país, pero tú sentiste abandono, pero no es un abandono, es una ausencia. Entonces, en primer lugar, entender un poquito la diferencia entre abandono y ausencia, porque en el momento en que yo digo, no, no me abandonaron, fue que se ausentaron, pero si no lo trabajo, personalidades que se desarrollan, personas narcisistas. El narcisista tiene la estima tan baja que necesita que siempre le estén diciendo cosas bonitas y que es fantástico. Puedes desarrollar un trastorno de personalidad psicópata. ¿Por qué? Porque te acostumbras a ser duro y a que no te duela lo que los otros te hacen. ¿Ya? Entonces, trastornos de personalidad puedes tener y puedes desarrollar. El más frecuente es el narcisismo. El más frecuente es el narcisismo cuando existe esta herida de abandono o qué otro tipo, por ejemplo, el exceso de crítica, de halago. Todas las heridas provocan autoestima baja. Todas las heridas ¿Ok? provocan inseguridad. Y una persona insegura y una persona con autoestima baja es una persona intensa que necesita que le estén diciendo constantemente que la quieren, que todo lo que le dicen se lo toma personal. Entonces, en general, no puede ser feliz
debido a que no has sanado esas heridas de la infancia. Primero, ni las reconoces. Y segundo, una vez que las reconoces, ya te transformas en eterna víctima. Ay, pobrecito de mí. Ay, es que me hicieron esto y por eso yo soy así. Entonces, lo importante es que tú las reconozcas, las sanes, las reinterpretes, las aflojes y dejes de molestar con eso. Y te bajes del papel de víctima traumado. Pero a veces es un poco complicado trabajar ese tipo de dejar de ser víctima, porque efectivamente pues nos sentimos muy heridos, no gestionamos nuestras emociones como debemos, porque no tenemos la información o no sabemos simplemente cómo hacerlo porque nunca se nos enseñó a manifestarnos como nos sentimos o transmitir nuestras frustraciones o sabes qué, no me gusta cómo estás tratándome. Por ejemplo, acá está un comentario de Jessie Boy que dice, yo le llamo a mi mamá y ella es fría, me echa en cara que no la llamo todos los días o le llamo y sus respuestas son cortantes, le pregunto cómo estás, su respuesta es bien y se acabó. Entonces, por ejemplo, evidentemente a esta persona que nos escribe le duele ese tipo de reacción de su mamá, por ejemplo. Pero, ¿cómo hacer que no me lastime? ¿Cómo puedo yo trabajar eso, Marta? En primer lugar, tenemos la información y el acceso a la información como nunca antes en la vida. Entonces yo tengo que buscar información que me diga cómo lograr que no me lastimen, cómo superar mis heridas de la infancia, cómo sanar mi niño interior. Entonces pongámonos a leer, pongámonos a investigar, porque es más fácil dejarse que ponerse a accionar. ¿Cuál es la solución para yo sentirme bien? Entonces yo me pongo, ay, yo no sé, nadie me ha enseñado. No, nadie te enseñó. Aprende, busca la información. Y consulta con profesionales si una vez que has buscado la información sigues en lo mismo y sigues en lo mismo. Entonces, ir al psicólogo es como ir al dentista. Al dentista tienes que ir 2 veces al año para ver cómo estás. Al psicólogo también tienes que ir porque hay cosas que te van pasando y que si no las gestionas van a estar ahí con un peso en la vida. Uno de los secretos es programas como este. Otro, suelta aquello que te molesta. Si tú coges algo con tu mano y eso está caliente, tú lo sueltas. Pero nosotros somos aferrados al dolor. Casi, casi que si no sufrimos, no existimos. Entonces hay una cultura mucho de sufrimiento, de echarle la culpa. Por ejemplo, si llamo a mi mamá y mi mamá se queja y que cómo así me llamas, mamita, si yo te llamo y no te lleno de felicidad y lo que tienes son críticas, mamita, con amor te voy a extrañar, pero no te voy a llamar. Y ya, y cuando tu mamá te llame, no te has llamado, mamá, es que parece que a ti no te da felicidad, cada vez que te llamo tú estás enojada. Y suelto, y suelto. ¿Por qué? Porque mi mamá también necesita apoyo y salir de su papel de víctima. Esto es como una bolita, viene de generación en generación. Así es. Pero bueno, en todo caso también quería saber, Marta, si nosotros podemos también relacionar, por ejemplo, lugares, olores, sabores con alguna herida. ¿Es posible esto relacionar lo sensorial con sentirnos heridos, dañados? Todo, todo. Eh, Mi papá se suicidó y lo encontraron 3 días después y yo tengo olor. Ese olor y me viene a la memoria cuando mi papá se suicidó, me viene acompañado del olor. Así que yo sé exactamente cuando mi esposo se enfermó de COVID y por eso él murió, me acuerdo exactamente del olor de esa situación. Entonces, por supuesto, olores, colores, todo tu ser sensorial es la forma como tú te relacionas con la realidad. Entonces, todo eso se guarda en tu memoria. Siendo niño, si escuchaste una canción que ni siquiera está en tu plano consciente, que de pronto te hacía dormir y la escuchas de adulto, no sabes por qué te sientes confortable y te duermes. Todo, absolutamente todo está relacionado con nuestra mente y con nuestros sentidos. Tomando de ejemplo, por ejemplo, su caso bueno, que su papá se suicidó y relaciona, por ejemplo, los olores. ¿Cómo usted pudo contrarrestar ese tipo de suceso en su vida? Nosotros tenemos que saber que la muerte es parte de la vida. Todos nos vamos a morir. Tú te vas a morir, Ana Belén. Si tú te crees eterna, tú te vas a morir, yo me voy a morir. Entonces, los seres humanos tenemos que aprender a trabajar sobre las realidades. Esa mamá fría se va a morir.
Tú te vas a morir, yo me voy a morir. Entender que el proceso de vida es un proceso donde hay buenos y malos momentos. Y comprender que vivir completamente la vida es eso, aceptar lo bueno y lo malo, aceptar las rupturas, aceptar las ausencias, aceptar las pérdidas. Si solo quieres ganar, si no quieres que nadie se muera, entonces estás en una irrealidad que te hace sufrir. En el momento en que aceptemos que mañana tu pareja te puede dejar, que tus hijos se pueden morir, que tus padres pueden no estar, que vas a tener dolor, que gracias a la tristeza sientes la felicidad. ¿Cómo sabes que algo te da felicidad si no has tenido tristeza? En el momento que aceptes la vida como un todo, va a ser más fácil. Acá Patricia Arte nos comenta, yo fui huérfana de padre a los 3 años, mi madre no fue cariñosa, yo soy diferente con mis hijos, soy muy afectiva. Eso es lo que creo yo en pocos casos pasa, porque también conversando con una señora, ella me decía, mis papás en cambio de chiquita a mí me decían que ella era gorda, que yo comía cada rato, que ella deja de comer, pero yo sentí esa necesidad porque yo tenía hambre, entonces yo comía, pero crecí con este estigma, por ejemplo, yo por eso ahora a mis hijos los meto en cursos, los meto en básquet, los meto en no sé qué, pero yo jamás les voy a decir, estás gordo, te ves mal, te ves así asado cocinado. Creo que también romper este tipo de patrones es complicado, Marta, ¿o no? Mira, es tan complicado romper los patrones porque uno dice, yo no quiero ser igual a mi mamá y a mi papá, y cuando te das cuenta eres igualito, ¿ya? Entonces tú dices, ay, nunca le voy a decir a mis hijos gordos, pero por ahí se te salió. Porque hay algo que se llama neuronas reflejo, que copian lo que ven. Y después, por ejemplo, si alguien te sonríe, tu neurona reflejo te hace sonreír. Entonces tú no tienes control de eso. Por eso es que es tan importante con quién tú te relacionas porque terminas copiando. Entonces puedes tener la intención de no ser el mujeriego que fue tu padre y resulta que eres igualito. De no ser lo grosera que fue tu madre y resulta que terminas siendo igual. Pero hay personas que gracias a estos malos modelos deciden ser totalmente lo contrario. Claro que también hay. No es frecuente, por regla general repetimos lo que vemos. Pero ahora con el conocimiento, más son las personas que quieren no repetir las cosas que le hicieron daño. Yo también me he fijado en ese tipo de cosas. En todo caso, como ahora basándonos más en las relaciones interpersonales, no de padres y de hijos, sino ahora en relaciones, en pareja. También había un comentario por ahí que había leído sobre, bueno, lo que pasa es que a mí me salen parejas que tienen esposas, o me salen parejas, por ejemplo, que son casados, o que tienen novia, cosas por el estilo. Y bueno, es lo que me sale y me toca aceptar. Entonces, ese comentario me hizo como un poco de ruido porque obviamente dentro de mi concepto no es aceptable. Esa persona tiene algún tipo de herida o será que a esa persona le funciona vivir así. No, lo que sucede es que, mira, te lo voy a poner así, tú de chiquita eres un pescadito que aprendió a vivir en el charquito de la traición. Entonces siempre viste que tu papá traicionaba a tu mamá y tu papá dejó a tu mamá por la otra mujer. Cuando tú eres grande, eres un pescado grande, quieres nadar en el mar de la fidelidad. Pero ¿dónde es que aprendiste a respirar? En el charquito de la infidelidad. Entonces, cuando veas un hombre bueno que te inspira fidelidad, ese no te mueve el piso. El hijo de su madre infiel, ese es el que te mueve el piso, el cielo, el sol, la luna, las estrellas, el malo. ¿Por qué? Porque no sabemos respirar en la fidelidad. Aprendimos a sobrevivir en la infidelidad. Entonces, aparentemente ese hombre es fiel, pero cuando ya lo tratas es un infiel. Entonces nosotros nos sentimos atraídos por más de lo mismo. Entonces, ahora yo voy a ser lo suficientemente fantástica, ahora van a dejar a la esposa por mí, dado que no fui lo suficientemente importante para que mi papá no nos deje por mí. Entonces, esos patrones, yo los invito a leer el libro de En estas relaciones, las mujeres que aman demasiado. Lean ese libro, que ahí van a entender por qué elegimos estas parejas no funcionales y no solo nos equivocamos, sino que volvemos a elegir parecidos y parecidos y parecidos. Las atraemos.
es como que las buscáramos y no tenemos conciencia de ello. Acá Karina nos menciona, ¿y cómo no lograr no repetir? Tomando conciencia de por qué te sucede. Yo les voy a decir algo así en términos general. Cuando veas a alguien que no te gusta mucho, como que no hay esa química, ese es aquella persona que te hace perder el control, que te acelera el corazón, ay, el que te mueve el piso, ese no es, ese es más de lo mismo. O sea, esa es la clave, más o menos como para poder elegir una pareja. Pero qué contradictorio es. No, no es contradictorio, Ana Belén, porque cuando hay algo, cuando estás enamorado, tu cuerpo, tu cerebro segrega dopamina, serotonina, endorfina y tu parte lógica y pensante se nubla. No hay nada peor que estar enamorado para elegir una pareja. Cuando ya sé que eso te puede durar 6 meses a 2 años. Cuando eso se te baja, entonces ya tú ves, ya no segregas, porque es normal, el cuerpo segrega al comienzo porque hay esa atracción física, química, pero cuando ya eso se baja, entonces tú dices, a ver, esta persona es buena, yo decido amarla. Entonces cuando tú amas, tomas la decisión de amar, ya no tienes esa emocionalidad. Pero elegir algo por emoción es lo menos inteligente que hay. Por eso es que no hay que casarse enamorado, hay que casarse amando. Hay que unirse amando. Y tú amas cuando estás usando el cerebro. No cuando, ay, no sé qué me pasa, que no pienso, no duermo, no como, no existo, todo lo dejo a un lado, mi mente solo se pasa pensando en esa persona. Estamos en momentos de enajenación mental. Ese no es momento para establecer realmente una relación. Ok, nos ha quedado claro ese punto. Saludos desde Aguascalientes, excelente tema desde Argentina. Muchas gracias a las personas que se han estado conectando también a este live. Acá Adrián nos comenta, ahora todo tiene sentido. Pues definitivamente sí, ¿no? O sea, es un poco revelador lo que nos cuenta Marta correspondiente al cómo nos podemos involucrar ahora de una forma sana como personas para no repetir patrones, porque efectivamente hay personas que siguen eligiendo de lo mismo o continuamos con ese tipo escogiendo ese tipo de personalidad que a veces nos hace daño. ¿Qué tipos de herida existen, Marta? Bueno, en la herida de la infancia, como tú dijiste, hay la herida del abandono, que es la ausencia, hay la herida del maltrato físico, ¿ya? En la cual el niño se siente indefenso y se siente que no puede. Hay la herida del maltrato psicológico, que es el maltrato verbal, en el cual eres descalificado, minimizado. Pero hay la que yo considero personalmente que es la herida más cruel, es el maltrato o la herida por indiferencia. Esos padres que se van, regresan, sí, ya no dan amor, no dan maltrato, no dan nada. Entonces, la carencia de afectividad, la indiferencia es otra parte de herida. Ahí estaba viendo que alguien dice, ¿usted cree que el amor es ciego? O sea, por favor, el amor te construye, el amor te hace ser mejor persona, el amor te hace crecer. Eso es el amor. Si algo te vuelve ciego, ¿eso cómo va a ser bueno? Es que esas son las frases, Ana Belén, voy a hablar grosero, esas son las frases estúpidas que nos tienen montados en un cuento de hadas de que el amor es que te haga tu esposo el desayuno todos los días y que tu mujer siempre quiere hacer el amor, entonces te casas y como eso no existe, porque eso no es real, entonces ya te quieres divorciar. Entonces, los cuentos de hadas, por favor, estamos en la vida real, se trabaja, se come, te cansas, ¿ya? Tienes el amor cambia, el cuerpo cambia, el ser humano cambia, todos cambiamos. No, estamos ahí en el amor romántico y ciego, Dios mío. ¿Ya? Como decía la canción de Julio Jaramillo, si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón. O sea, esas canciones con unas letras, Dios mío, que sin ti me muero. Son canciones que no tienen nada que ver con la realidad y que nos tienen así en una idealización, en un falso concepto del amor que no nos permite ser felices. Y este falso concepto del amor creería yo que también es algo cultural, porque como usted decía, tenemos estas canciones, por ejemplo, que queramos o no, nos influye, ¿verdad? Es como mensajes subliminales que están ahí y que nos creemos eso. Pero mira las canciones, las otras eran
esa romántica de que, señora bonita, usted me fascina y que no sé qué, y cuando ay, esas letras antiguas, pero que son una cuestión del aire que respiras y que quiero entrar en tu ser y que no sé qué, que, ay, pero las de ahora, pues, las de ahora son, o sea, no importa si te amo o no, hagamos el amor y que no sé qué, y que hagamos, yo no sé, pues yo no escucho reggaetón, pero el otro día escuché una letra y dije, eso es real lo que yo estoy escuchando. Todo eso influye. O sea, ya hacer el amor ya tiene otro nombre. Y realmente yo lo que te digo es que tus heridas de infancia repercuten en tus relaciones. Y la realidad es que aquello que te construye es aquello que debiéramos elegir, no lo que nos destruye. Aquello que nos suma, si tienes una pareja que te sume, mira, una pareja te puede sumar con el solo hecho de escucharte. Entonces, tú me apoyas, yo te apoyo. Sumarme no es solamente tú me des, sumarme es que yo también te puedo dar. ¿Ok? Acá nos ponen también cómo ayudar a una persona de la tercera edad que ahora recuerda mucho su infancia, que fue dolorosa por padres ausentes. Escucharla. Cuando nosotros escuchamos que una persona nos habla de sus tragedias y de sus penas, creemos que no esté así. Entonces, no, no pienses así. No, no, la persona de la tercera edad necesita empatía. Tienes razón, qué duro fue, qué triste, pero estás aquí. Y tú eres toda una historia, una sabiduría de vida. Mira si tú lo lograste, si tú lograste eso, te imaginas, puedes decirle a las otras personas que sí se puede. Cuando yo tengo pacientes de la tercera edad, es maravilloso, Ana Belén, es maravilloso, porque solo las escucho, pasan los 55 minutos que dura mi consulta y cuando termina me dicen, yo no digo nada, y lo único que dicen es, qué feliz que he sido con la sesión. Entonces, es escucharlos. Necesitan ser escuchados. Ese es tu regalo de amor, escucharlos. Marta, y para las personas, por ejemplo, que desarrollan este tipo de o trastornos de personalidad, comentábamos hace un rato lo del narcisismo, que ya topamos también acá en un live el tema del narcisismo, ego y amor propio. Los invito a que puedan meterse en mi biografía, pues y ahí está la charla con Mariana Lor. Ahora, estas personas que desarrollan este tipo de trastornos de personalidad, ¿pueden cambiar? No. No pueden cambiar. ¿Por Eh, qué? yo creo en los milagros divinos, ¿no? Entonces, un milagro divino. Eh, lamentablemente, el trastorno de personalidad no se arregla con pastillas, no se arregla con, no hay medicamentos porque no se nació así. Se desarrolló en base a las experiencias y las personas que padecen de este trastorno no lo reconocen como tal. Por ejemplo, yo tengo un poco de narcisismo, tengo un poco de psicopatía, tengo un poco de sociopatía, no tengo, ¿ya? Un poco. El hecho de que yo lo ¿Y reconozca, cuál es, por ejemplo? por ejemplo, yo necesito que me digas que hice algo bien. Si no me lo dices, dudo de que lo haya hecho bien, a pesar de ser psicólogo, Okay. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesito que me lo digas. Es un rasgo narcisista, pero lo reconozco. Si yo no soy capaz de reconocerlo, significa que no lo tengo como patología, porque todos tenemos un poquito de bipolares, un poquito de narcisista, un poquito de sociópata, un poquito de esquizoide, de psicópata, todos tenemos un poquito, ¿ya? Pero la persona que padece el trastorno como tal no lo reconoce, no lo reconoce. Entonces, a las parejas, yo les digo, huyan de ahí porque van a ser destruidas. Pero a los familiares, yo les diría, busquen ayuda profesional. La sociopatía con un tratamiento cognitivo-conductual puede manejarse, pero el resto de trastornos, Ana Belén, y bueno, pues quien quiera quedarse con su pareja esperando que cambie, me avise cuando tenga 80 años, que yo ya no voy a existir y va a ver que eso no es posible. Que Dios pueda hacer un milagro, puede hacer un milagro. Pero bueno, pues yo no recomendaría a ninguna persona. Sientes que te enloqueces, sientes que mueres tratando de esperar que la otra persona cambie. Puede ser que la vida, puede ser que el hecho de que se quede solo o sola los haga reflexionar, pero
Ellos no tienen toda la justificación para seguir siendo como son. Ese es otro tema importante que acaba de topar, por ejemplo, el miedo a quedarse solo. ¿Qué herida, por ejemplo, yo puedo haber tenido en la infancia para yo poder aceptar comportamientos que no son adecuados, que me lastiman en una pareja? Es que aquello que no fue satisfecho en mi niñez, yo quiero inconscientemente que me lo satisfagan cuando soy grande. Entonces, como fui abandonado, como me sentí solo, sobre todo los narcisistas y psicópatas te estudian y ven lo que necesitas y te lo dan. Entonces, si yo reconozco que tengo esta falencia y reconozco que nadie me la puede llenar sino yo misma, ahí sí pues la canción, yo misma me mando flores, yo converso conmigo. Si yo comprendo que yo misma soy capaz de encontrar dentro de mi parte espiritual que esto me llene, en ese momento soy capaz de formar una pareja saludable. Una pareja saludable es aquella que tú no necesitas. Si tú necesitas a alguien, eso no es saludable. Es yo soy quien soy, me siento completa y me quiero compartir contigo. Pero pretender que la otra persona llene tus falencias, le pones en el peso a la otra persona de tu felicidad. Y el único responsable de tu felicidad eres tú mismo. Qué bueno las personas que están conectadas con nosotros en este live, porque a veces simplemente es cuestión de reconocer. Acá, por ejemplo, Miguel Alejandro nos comenta, a los jóvenes hay que enseñarles ser agradecidos, aprendan principios cristianos y aprendan con cierta madurez en corrección con la realidad que nos hace mejor en medio de las dificultades. Saludos. Efectivamente, yo veo muchos comentarios así últimamente, ¿no? Que hay que reconocer que esto, pero es complicado llegar a eso. O sea, es difícil. Existe tanta información, como lo comentabas hace un momento, Marta, con el Internet, que las personas que nos pueden ver en este momento tienen acceso a esa información, pero sin embargo, somos cada vez más inválidos emocionalmente. Te voy a decir que hay una cuestión que yo pienso que nos vuelve inválidos. Si tú no haces ejercicio, pues tu cuerpo no se desarrolla. Si tú te quedas sentado, tu cuerpo no se desarrolla. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos las cosas demasiado asequibles y demasiado fáciles. Entonces, no hacemos nada. Yo te digo que lo primero, como instinto, como sobrevivencia, como un instinto de sobrevivencia, es el hecho de que yo me quiero sentir bien. Entonces, si yo me quiero sentir bien, a ver, ¿por qué no me siento bien? No me siento bien porque no encuentro una persona que me ame. A ver, ¿y por qué es que necesito una persona que me ame? Ah, porque y empiezas a trabajar en ti. Entonces, yo te diría que cuando una persona quiere realmente estar bien, se quita la invalidez y busca solución. Pero el que está cómodo, porque quiere darle pena a todo el mundo y porque es una víctima, pues no va a hacer nada y se va a quedar ahí quejándose por culpa de mis padres, por culpa del medio ambiente, por culpa del siglo XXI, etcétera, etcétera, por culpa de todo el mundo. Entonces yo soy así. ¿Tú reconoces que una persona necesita apoyo psicológico cuando piensa que el resto tiene la culpa de lo que le pasa? Si a ti te echan la culpa, por ejemplo, si tú vienes y me gritas, vieja fea, y yo me ofendo, tú no tienes un problema, lo tengo yo. Porque le doy valor a las cosas que tú dices. ¿Por qué le doy valor a las cosas que tú dices? Eso tengo que trabajar. Entonces, la solución siempre está en mí, jamás en el otro. Pero si yo digo, por culpa de Ana Belén, yo me siento así, entonces no estoy siendo responsable. Yo me siento así porque yo elijo que tus palabras me hagan daño. En el momento en el que yo elijo si lo que tú dices me hace daño o no, tú quedas fuera de mi vida y yo me hago dueña de mi existencia y mi vida la manejo yo, no tú. Yo justamente estaba leyendo una parte que decía, la gente no te hace cosas, la gente hace cosas. Y es como que le quitas ese poder a esta persona para no hacerte daño, pero vuelvo básicamente a lo mismo. A veces es como que no lo podemos evitar, pero creería yo que nos podemos a lo mejor permitir sentir ese sentimiento, pero también soltarlo. ¿Estoy en lo correcto o no, Marta? Tú no me gritas, tú gritas. Tú no me Ujú. insultas.
Yo te voy a decir algo, Ana Belén. Mientras repitas que no podemos y que es difícil, no vas a poder. Ujú. Tienes que cambiar ese discurso. Yo puedo, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer. Porque tu mente se cree lo que tú le dices. Si yo te hago cerrar los ojos y te hago pensar en un limón y que imagines que ese limón, es más, cierra los ojos, Ana Belén, ciérralos. Quiero que Ok, pienses en un verde, verde, bien brillante y que lo ok. partas a la mitad y botas gotitas de jugo porque está súper, súper jugoso, pero está bien verde. Ahora quiero que lo pongas en tu boca y lo apretes. ¿Ya? Ok. Ábreme los ojos. ¿Qué sentiste cuando lo ¿Qué apretaste en sentí? tu boca? O sea, va a parecer mentira, pero sí sentí un poco de que se me hizo agua la boca. Ok, pero ese limón no existe. ¿Por qué Mm, sentiste eso? Porque tu mente se lo creyó, porque lo escuchaste y decidiste creerlo. Entonces tu ser experimenta no la realidad, sino lo que tu mente cree. Y tu mente cree lo que tú repites. Y como tú repites, es que no se puede, es que es difícil, nunca vas a poder. Entonces cambiemos ok, por sí puedo, lo voy a lograr, voy a avanzar, voy a vencer esa barrera. ok. Bien, entonces continuamos acá con otra pregunta que es de Jessie Boy. Dice, mi concuñada me bloqueaba y desbloqueaba. Se molestaba, yo no sabía por qué de repente me habla de nuevo. Volteaba a mi suegra y a cuñados hasta que yo le hice contacto cero, rápido mandó a mi suegra a ver qué pasaba. Mm, estar en esta cuestión. No, estás eh, nadando en la toxicidad, no molestes. Me bloqueas una vez, yo de ahí te borro de mis contactos y nunca más me vas a poder bloquear porque yo ya no existo. Y cuando me preguntes, ay, tú me borraste, tú me bloqueaste. Pero, ay, qué drástico. No, toda la drástica fuiste tú. O sea, aprendamos a salir de estas cosas, ¿no? Que creo que en el fondo es como que nos gusta estar en ese jueguito absurdo. Creería yo también que es por el hecho de que somos adictos a las emociones, Marta. Puede ser eso también una causa de dependencia con otras personas. Claro, somos adictos a la emocionalidad más que a las emociones, ¿no? A sentir esa Okay. adrenalina, pero cada vez que nuestro cuerpo segrega adrenalina y cortisol, lo enfermamos. Entonces nosotros tenemos que aprender a dosificar el hecho de que la alegría también es una emoción, la felicidad. Entonces, ¿por qué no nos vamos por esa en lugar de la angustia, en lugar de la excitación ansiosa, etcétera, etcétera? Entonces, vamos por emociones saludables, ¿ok? Ok, a ver. Bueno, acá Bianca nos pone, es muy difícil llegar a ese punto de reconocer, lleva muchos años y llegas al punto más bajo de tu vida que la única opción que tienes es como subir de nuevo. Bueno, es que la vida se encarga de ubicarnos, o sea, la vida se encarga de darnos los dolores que debemos de tener para crecer, para madurar. La vida se encarga de ponernos en un sitio y cuando no queremos escuchar las cosas que nos dicen para crecer, entonces mañana tienes un tumor, mañana tienes un cáncer, mañana tienes tu sistema inmunológico dañado. Entonces la vida te enseña. Yo le digo a los padres, déjela nomás, que la vida le va a enseñar. Ok. Por ejemplo, Marta, volviendo un poco más al tema también de las heridas de la infancia. Hace un rato estabas hablando acerca de la traición, ¿no? ¿Cuándo un niño se puede sentir traicionado? Cuando sus padres le prometen algo y no le cumplen. Por ejemplo, en 10 minutos te venimos a ver y no llegan nunca. Te voy a comprar tal cosa y no se la compran nunca. Ya voy a jugar contigo y se le pasó el tiempo al papá o la mamá en el celular y no fue nunca a jugar. Esas heridas hacen que pierda la confianza. Papá y mamá son capaces de mentirme y no cumplen. Y ese ser humano de adulto es un ser desconfiado a quien se le hace difícil tener amigos. Es realmente, yo le digo a los padres, mira, no prometas, no prometas, si no vas a cumplir, no prometas, es muy dañino. Ya te voy a ver, los padres divorciados cuando el niño está de temprano arreglado y el padre divorciado no llega nunca. No, esas heridas son terribles, es una decepción,
una falta de confianza, de fe. Pierdes la confianza en el ser humano, te sientes poco importante, pierdes autoestima, no crees, es terrible. Definitivamente sí. Yo creería también que hay que ser un poco más responsables con nuestros propios hijos, ¿no? Para poder evitarles ciertos traumas y así evitar un narcisista en el futuro, un psicópata y cosas por el estilo. Los trastornos, por ejemplo, de una persona que tiene, que es psicópata, Marta, ¿cuáles son y cuáles son sus causas? O sea, ¿qué fue lo que originó de niño para que sea en un adulto un psicópata? Bueno, se cree que el psicópata, en primer lugar, su cerebro no funciona como el de las personas normales. La parte de la Ujú. que está aquí en el lóbulo prefrontal es como que no está conectado al resto del cerebro. Entonces, él no es capaz de sentir tu dolor, sentir tu pena. Y son sumamente fríos, evitan el contacto con... Cuando hay un problema, ellos mejor se van, ¿ya? Son muy calculadores, son peligrosos porque no les duele tu dolor. Y la gente los relaciona con los asesinos, y no es así. Hay más psicópatas a nuestro alrededor de lo que podríamos imaginar. Se cree que nacen con esa situación y que es agravado por el medio ambiente, con esa desconexión del lóbulo prefrontal. Pero realmente en el caso del psicópata no hay realmente algo definitivo, pero tiene que ver mucho con abandono de los padres. Casi siempre crecen en hogares disfuncionales, pero hay psicópatas que han crecido en hogares estructurados, pero nacieron con esa desconexión en su cerebro. Y tenemos como psicópatas a grandes directivos de países, presidentes, eh, que fueron psicópatas, grandes líderes políticos que son psicópatas, no les importa el dolor de los demás, solo utilizan a las personas y tienen en sus manos grandes decisiones. ¿Ok? Sí, es interesante cómo cuando lo conversa o lo habla y que son líderes y que no les importa, por ejemplo, el sentimiento de las personas, tienen como que al mismo tiempo una ventaja y desventaja. Claro, o sea, ellos a todo le van a sacar ventaja, absolutamente a todo, ¿ya? Eh, Y ahí tenemos, pues, el holocausto nazi. O sea, ese hombre era un psicópata. No le importaba el dolor de las personas, solo tenía que exterminar la raza. Entonces, yo me atrevería a decir, mira lo que pasa ahora, allá cuando Rusia que ha atacado al pobrecito país chiquitito, ya, Ucrania, ¿no? Grande, sí. O sea, no le importa matar gente y todo. O sea, a quien no le duele el dolor del otro, eso es un psicópata. Ahora, Acá, ahora, no, pues no nos pongamos a diagnosticar a menos que sea psicólogo y que hayas aplicado un test, un, un, un instrumento psicométrico. Estamos hablando muy en general, ¿no? Pero no, sencillamente ponte a ver que la relación con esa persona no te conviene y huye de eso, sea psicópata, narcisista o lo que sea, huyamos. acá Karina nos comentan, ¿los narcisistas son psicópatas? Un, un psicópata tiene tendencia a tener también narcisismo, pero no todos los narcisistas son psicópatas, porque el psicópata, si lo dejan, le importa un pepino. Tú me dejas, me importa. El narcisista, tú lo quieres dejar, no, te llora, te promete el sol, la luna y las estrellas, a él no lo puedes dejar. Entonces, no todo narcisista es psicópata, pero sí un psicópata puede tener rasgos narcisistas. Es más, los tiene. Okay. Ahí está, respondría a tu pregunta, Karina Elisei. Muchas gracias por conectarte. Y bueno, ya estamos llegando casi como que a la finalización de este live. No sin antes preguntarte, Marta, ¿qué hacemos con nuestras heridas de la infancia, aparte de reconocerlas? ¿Cómo buscar ayuda? ¿Cómo buscarte a ti en caso de no saber ya lidiar con nuestras propias heridas? Bueno, yo te digo algo. Primero, identifiquémosla, reconocer, todos tenemos heridas de la infancia. Buscar literatura y buscar ayuda profesional, porque siempre se necesita
del punto de vista de una persona totalmente neutral que tenga el conocimiento de permitirte identificar cuáles fueron las heridas y sobre todo, y la clave, es perdonar a quienes te las hicieron. En el momento en que tú perdonas, tú sueltas. Y por regla general solo no se puede. Entonces busquemos ayuda espiritual, ayuda científica, porque somos cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, busquemos cómo alimentarnos mejor para que nuestro cuerpo tenga mayor predisposición a asimilar las cosas. Si tú te atiborras de comida, no entiendes nada, tu cerebro no funciona, todo está ligado. Así que es una cuestión interdisciplinaria que comienza por mi propia decisión. Y pues para quien quiera tener una cita conmigo, pues puede encontrar en todas las redes sociales como psicóloga Marta Martínez Hidalgo, y ahí están los teléfonos, y aquí estamos en Instagram. Y gracias, Ana Belén, me encanta cuando una joven inteligente me entrevista, porque en mi vida hay personas que entrevista, Dios mío, que no saben ni qué preguntar, y esta ha sido una entrevista muy agradable. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Marta. Me quedo con lo que usted dijo hace un momento. Somos cuerpo, espíritu, entonces es una cuestión integral. Me gustó mucho lo que dijo acerca de la alimentación, ¿no? A veces estamos tan embotados con la comida que parece mentira, pero es algo que definitivamente no nos deja pensar y ver más allá ni analizar. Yo creo que por eso también existen muchos filosóficos, muchas personas eh, literarias que escribían o estudiaban haciendo ayuno, ¿no? Para poder entender un poco mejor la vida, la filosofía, etcétera. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han conectado a este live y gracias, Marta, por tomarte el tiempo con nosotros. Es un gusto, como siempre, pues conversar contigo y nada, saludos a las personas que se han conectado a diferentes partes del mundo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chicos, gracias.